en presencial y que este sueño que tenemos de ser la empresa número 1 en Colombia con el servicio de masaje deportivo, pues se haga una realidad. Y por eso agradezco nuevamente el hecho que estén con nosotros acá. Entonces, vamos a darle no sé si Omar quieres agregar algunas palabras. No. Lo que dices tú, Luis, bienvenidos a todos. Gracias por este espacio. Gracias por la oportunidad de seguirse capacitándose, formándose con nosotros. Y bueno, dale, para no quitarle tiempo a Jorge, pues entonces iniciemos. Por favor, muchachos, micrófonos apagados para no interrumpir. Y ya Jorge dirá cuál es la dinámica, si así como la hemos hecho anteriormente, las preguntas al final, ¿no? Buenas noches. Sí, vamos a manejar la misma dinámica. Comenzamos con la clase. Buenas noches. Voy dando los temas. Si van saliendo preguntas por el camino, las van poniendo en el chat o pues las tienen guardadas. Ya lo último, voy a comenzar a leer las preguntas del chat y la gente pues ya me levanta la mano y vamos a ir solucionando todo lo que surja. Entonces, iniciamos. Bueno, me presento, yo creo que ya la mayoría ya me conoce, Jorge Enrique Ramírez, profesional en fisioterapia. Tengo una certificado en neurorehabilitación pediátrica. Soy el fisioterapeuta de talento y reserva deportiva del Ministerio del Deporte y actualmente pues estoy haciendo mi especialización en fisioterapia deportiva. Entonces esta charla está diseñada de tal manera que las personas que no están tan cercanas al ámbito de la salud tengan un acercamiento y las personas que estén ya en el área de la salud, que ya son profesionales o estén estudiando o les interese mucho el tema, puedan tener unas bases mucho más sólidas de lo que son las patologías osteomusculares en el deportista. Entonces, vamos a ver lo que es la fisiología y biomecánica de los tejidos. ¿Qué tejidos? Tejidos de los ligamentos y el músculo como tal. Lesiones ligamentosas, lesiones musculares, mecanismos de lesión de cada uno y los métodos diagnósticos y cómo evitar esto, que es lo que más nos importa acá. Lo importante no es saber cuánta gente llega rota, por decirlo así, sino cómo podemos ayudar a esta gente y cómo podemos evitar que se lesione. Entonces, comenzamos con el tejido ligamentoso. Los ligamentos están ubicados en la unión de los huesos. Los ligamentos son el tejido específico y conectivo que une hueso con hueso. Está en absolutamente todas las partes del cuerpo, desde los huesos del cráneo hasta los del pie, los de la rodilla, en todo lado nosotros tenemos ligamentos. ¿Qué característica tiene este ligamento? El ligamento es un tejido conectivo, su nombre lo indica, conecta, ¿sí? Pero está específicamente en las articulaciones. Al estar en las articulaciones, no se estabiliza la articulación. Si una articulación no tiene ligamentos, el hueso, la coherencia y la cohesión de hueso y hueso, pues no se podría dar, porque digamos así, mantiene la posición, ¿sí? Aquí podemos ver en la esquina superior izquierda, ese es el tobillo, es la tibia, lo que se conoce el talón, lo conocemos también como calcáneo, y ahí están los ligamentos de la parte interna del tobillo. Este tubo grande que se ve ahí es el tendón del tibial posterior que pasa por debajo del pie. Y abajo les puse la imagen de cómo se ve en los libros de anatomía y cómo es en una disección, se llama. En la parte derecha tenemos la rodilla, el hueso de arriba es el fémur, el hueso de abajo, que se ve como medio planito, es la tibia y los platillos tibiales. Y lo que señala la flecha es el famoso y maldito cruzado anterior. Entonces, este es el gol estándar en futbolistas, en gimnastas y en cualquier persona que haya tocado un balón que le tiene pavor a esa lesión. Y abajo se puede ver cómo se ve en una resonancia magnética. Entonces, arriba está el fémur, lo mismo, abajo está la tibia, y donde están los punticos es el cruzado anterior. Si ven, hay una parte negra donde se observa que está roto, ¿sí? Aquí tenemos la rótula o patela. Entonces, para que se hagan una idea,
La característica del tejido ligamentoso, entonces, en resumidas cuentas, es un tejido conectivo que conecta hueso con hueso, que mantiene una estabilidad en la articulación y nos permite también restringir el movimiento y direccionar el movimiento de las articulaciones. ¿Listo? Literalmente es lo que nosotros cuando comemos el pollo asado que desprendemos la colombina del cuadrito, cuando nos rompe, son esas, digámoslo así, como esas brechitas que quedan volando, que se desprendieron. Es un tejido duro, es un tejido que puede soportar cargas tensiles, que es la característica principal. ¿Listo? Entonces, la biomecánica del tejido ligamentoso, aquí ya nos metemos un poco más. Resulta que el cartílago está hecho de colágeno. ¿Listo? El colágeno, sí, el colágeno que le recomiendan a todas las personas mayores, que consuma colágeno, que para las arrugas colágeno. De hecho, de esto está hecha la articulación. Entonces, primer dato, si usted le mandan colágeno para las arrugas, le están robando la plata. El colágeno se lo está absorbiendo las articulaciones que están hechas de eso y absorben eso. Entonces, cuando uno le dice a un deportista, a una persona de edad, que consuma colágeno, sobre todo el hidrolizado, es para que lo absorba la articulación y mantenga la carga de colágeno en las articulaciones. Entonces, vamos desde lo más pequeño a lo más grande. Tenemos la cadena de aminoácidos, que son enredaditas, entonces el colágeno está hecho de aminoácidos. Muchas fibras de aminoácidos combinadas, enlazadas, genera una cadena de tropocolágeno. ¿Listo? Y muchas fibras de tropocolágeno que genera una microfibrilla de colágeno. Muchas microfibrillas de colágeno generan la fibra de colágeno, que se une todo para formar el colágeno. ¿Listo? El colágeno tiene una capacidad que es la mejor de todas, que es la capacidad de absorber y distribuir cargas. Es decir, que nosotros tenemos el colágeno en las rodillas, en la tibia y en el fémur, y lo que hacen ellos es, 1, impedir que el hueso roce, 2, que distribuir la carga, ya sea caminando, estando de pie, corriendo, cualquier tipo de deporte, y que esa carga no se estanque ahí, sino se distribuya, ¿sí? Esto lo hace el colágeno tipo 2 como tal. Aquí en la esquina inferior derecha vemos, esto es un corte histológico, es un corte visto por microscopio del colágeno, donde están las células de colágeno, cómo están organizados. Miren que literalmente es como una carretera donde está muy bien organizado, y que esté muy bien organizado quiere decir que al estar muy bien organizado distribuye una tras otra la carga. Eso es una característica. ¿Listo? Bueno, aquí en el GIF está directamente lo que sucede con la ruptura de cruzado anterior. Aquí podemos ver la cantidad de colágeno que debería haber en un fémur y en los platillos tibiales. Entonces, mecanismos de lesión del ligamento. El ligamento se lesiona porque a su mayor punto de tensión, cuando se estira, ya no aguanta más, llegó a su mayor carga y falla, genera un fallo. ¿Listo? Entonces es una carga tensil excesiva. ¿Por qué sean las cargas tensiles? Pues aquí vemos el ejemplo del tobillo. Lo más común es que uno se esguince el tobillo. Un esguince es una ruptura, ya vamos a ver eso, donde este ligamento que está acá está en una posición. Cuando el tobillo se gira, este ligamento lo estiran demasiado, tanto que no puede soportar la carga, que se rompe. ¿Listo? Ese es el mecanismo de lesión. También está un mecanismo de lesión que es de cizalla, que es el que estábamos viendo acá. Cuando se gira sobre su propio eje, que se gira tanto que igual la fuerza tensil de la rotación lo rompe. ¿Listo? Pasamos acá. Entonces, métodos diagnósticos del tejido ligamentoso. ¿Cómo yo puedo identificar que se dañó un ligamento y diferenciarlo de muchas otras cosas? Primero, si el paciente o la persona o el deportista tiene una dificultad al apoyar, al mover durante los primeros 10 minutos de la lesión, ya descartamos que sea un ligamento, sino ya es un compromiso óseo.
Si el paciente dice, uy, me duele mucho, pero lo puedo mover los dedos, puedo apoyarlo, ya uno dice, bueno, puede ser un ligamento, y le comienza a hacer unas pruebas, ¿sí? Tipos de lesión, hay esguince grado 1, grado 2 y grado 3. ¿Qué diferencia el grado 1, grado 2 y grado 3? La cantidad de ligamento que fue comprometido. El grado 1, la literatura lo dice que es como el 25% de la fibra como tal. El esguince grado 2 es del 50% y el grado 3 es ruptura completa del ligamento con posible fractura de la superficie que unía. ¿Sí? Entonces, digamos acá en el tobillo, en esta parte el ligamento se rompe, pero al romperse se lleva un pedazo del peroné. Y eso ya es un grado 3, eso va de cirugía, ya son unas complicaciones mayores. ¿Cómo podemos identificar qué tan grave es el esguince? Por unos signos. Hay unos signos clínicos y hay unas ayudas diagnósticas. Las ayudas diagnósticas, lo único que podemos ver es con una resonancia, pero estamos en Colombia, el país del Sagrado Corazón, donde no van a hacer una resonancia por un esguince, a menos que sea un esguince de columna o de cuello. Entonces, lo que siempre van a descartar es por medio de una radiografía que no haya nada roto. Si el pie puede estar como una pelota, pero descartan que no hay nada roto, listo, esguince. Y aquí vemos que el esguince grado 1 es un dolor localizado, dolor de apoyo, inflamación localizada. Eso quiere decir que si me esguince la parte del tobillo, pues no se me van a hinchar hasta los dedos. ¿Sí? Eso es un dolor localizado y una inflamación localizada. ¿Qué síntomas tiene? Es el síntoma principal que sintió que se torció la extremidad, que uy, se me fue el pie, o se me fue el brazo, o la muñeca, caí muy duro. Y es un dolor inmediato o posterior. Si es posterior, no fue tan grave. Si es inmediato, pues ya tenemos una gravedad. En el esguince grado 2, entonces, un dolor localizado, dolor al apoyo, inflamación moderada. ¿Qué quiere decir moderada? Que ya, si nos esguinzamos el tobillo, ya se inflama un poquito el empeine del pie. Entonces ya vemos que la inflamación es más grande, es un dolor al movimiento. Entonces a uno le dice, muévalo, ¿le duele? Dice, uy, sí, no puedo mover muy bien para mover el pie hacia arriba, que no puedo mover los dedos de los pies. Y aparece la equimosis. La equimosis aparece en las primeras 24 horas. ¿Qué es una equimosis? Morado. El morado normalmente hay unos signos característicos donde se acumula la sangre de la articulación. Entonces, si es un esguince de tobillo, se acumula en el borde interno del talón, se acumula en los dedos. Si es un esguince del hombro, se acumula también en todo el hombro. Hay esguinces que ni siquiera se acumula y se ve toda la articulación verde. ¿Qué síntomas tiene? Es dolor al movimiento, dolor al apoyo. ¿Sí? El esguince grado 3 es un dolor localizado, dolor al apoyo. Jorge, qué pena, dejaste de compartir, creo. ¿Sí? Sí, Si perdimos es la que imagen. alguien quiso compartir y creo que Me lo robó. sí. Listo. ¿Listo? ¿Allá ven? Siga. Sí. Listo, perfecto. Esguince grado 3 es un dolor localizado, sigue doliendo solo la zona, dolor al apoyo, mucho dolor al apoyo, inflamación abundante, eso quiere decir que ya la articulación está totalmente deforme de la inflamación tan grande que tiene, imposibilidad funcional. ¿Qué quiere decir imposibilidad funcional? Que nos impide o nos imposibilita a realizar nuestras actividades de la vida diaria, como caminar y levantarnos. Si no podemos apoyar el pie, no vamos a salir cojeando. Y equimosis del morado es mucho más grande. Síntomas: dolor al movimiento, dolor al apoyo, imposibilidad funcional. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esto, pasamos al qué hacer. Entonces, normalmente nosotros desde fisioterapia hay muchos protocolos de impacto o de primer respondiente que se conoce como el método RICE o Peace and Love, o allá hay otros que es una movilidad inmediata. ¿Sí? Entonces, para grado 1, lo que yo recomiendo, no como fisioterapeuta, sino como personal de la salud, que enfoca a prevenir que eso aumente más, ¿sí? Hielo directo, 7 minutos, 3 de descanso. 7-3, durante 1 hora. ¿Por qué 7-3? Si le dejamos el tiempo más de 7 minutos, generamos un efecto rebote. ¿Qué es el efecto rebote? El efecto rebote
es cuando generamos ya tanto frío en la zona que el cuerpo intenta quitar ese frío mandando más sangre. Entonces, comenzando. Nosotros tenemos un esguince. Cuando hay un esguince hay una ruptura del tejido. Cuando hay ruptura del tejido hay un llenado de, de sangre, de líquidos que están directamente relacionados con eso. Entonces, lo que buscamos con el hielo es una vasoconstricción, que los vasos se contraigan, que nos sigan soltando tanto líquido para que eso no se inflame tanto. Si nos pasamos de los 7 minutos, generamos un efecto rebote donde en vez de promover la constricción del vaso, promovemos es que se abra más, porque el cerebro y toda la información que está en el tobillo siente tanto frío que dice, no, necesita sangre para calentarse y saca más sangre. ¿Listo? Entonces el protocolo es de hielo directo 7-3, 7-3, 7-3 durante 1 hora, 2 horas. Aquí un datico, lo que produce el dolor es la inflamación. Si controlamos la inflamación, va a reducir muchísimo el dolor. Por eso, en la tabla anterior, todo está tan relacionado a la inflamación y a la equimosis. Entonces, es en el grado 1, ¿qué no hacer? Calor. ¿Por qué calor? Por el mismo principio. El vaso sanguíneo está botando sangre. El calor dilata el vaso y le va a permitir, es literalmente como abrirle la cisterna, lo va a inflamar más. Y los baños de contraste es frío-calor, frío-calor. No necesitamos frío-calor, necesitamos frío y descanso de frío a temperatura ambiente. Listo. En esguince grado 2, hielo directo, lo mismo, 7-3. Y métodos de desinflamación. ¿Qué son los métodos de desinflamación? Aquí ya comenzamos con el tema de masoterapia deportiva. ¿Qué es un método de inflamación? Un masaje que vaya desde lo más lejos que tenemos del tronco hacia el tronco. ¿Por qué hacia el tronco? Pues porque ahí va lo más cercano al corazón, ayudarle a los vasos sanguíneos a bajar esa inflamación. No tiene que ser un masaje muy, muy vigoroso, es un masaje suave, muy superficial para ayudarle a eso, ¿sí? También, ¿qué método hay? Hay una inmovilización. Pero la inmovilización, al no mover el pie, genera problemas a futuro, que ya lo vamos a ver. Lo mismo que no hacer calor y baños de contraste. Esguince grado 3, inmovilización directa. No hay posibilidad porque no hay posibilidad de moverlo, no hay nada. El hielo se puede mantener, pues siempre y cuando no le pongan yeso, porque el ponerle hielo al yeso sí queda muy, muy jodido. Normalmente esto ya es una inmovilización. ¿Qué no hacer? Ahí sí no se recomienda masaje, no se recomienda mover, no nada. ¿Por qué? Pues porque hay una posibilidad muy grande, o si no es que ya se ratificó que hay una fractura y en fracturas prohibido masajear. ¿Listo? Pasamos al tejido muscular. Entonces, el tejido muscular, nosotros tenemos 3 tipos de músculo. Músculo cardíaco, músculo esquelético y músculo visceral. El músculo cardíaco solo está en el corazón, en el único lugar. El músculo visceral se encuentra en los intestinos, en el estómago y en las arterias. Entonces, estos órganos tienen una contracción involuntaria que la hacen mediante este músculo liso. ¿Sí? Músculo liso, músculo suave, músculo visceral. Y el que nos interesa a nosotros es el músculo esquelético o el músculo locomotor. Este músculo es el que nosotros vamos a impactar al momento de hacer un masaje deportivo. ¿Listo? Entonces, ¿qué cualidades tiene el músculo y cómo se une al hueso? Entonces, tenemos que la función más importante del músculo es generar locomoción, generar el movimiento. Lo segundo más importante es generar la postura, mantener posturas para poder desenvolvernos en el entorno. Y la tercera es estabilizar las articulaciones. ¿Listo? Entonces, tenemos que la fibra muscular, comenzamos igual que lo del colágeno, de lo más pequeño a lo más grande. Tenemos que la fibra muscular está, es juntar las fibras de actina y miosina, los túbulos T, que generan la fibra muscular. Después de la fibra muscular tenemos el fascículo, que es la unión de muchas fibras musculares. Y después ya tenemos la unión de fascículos genera el músculo. Y en el músculo tenemos unas capas que no lo dividen. Entonces, tenemos
el perimicio, que es lo más externo, ¿sí? Y el endomicio, que es, es lo de la mitad. Entonces, aquí. Y el tendón, que es la unión al hueso. Entonces, tenemos epimicio, que es lo más externo, perimicio, de la mitad, endomicio, lo más interno. ¿Esto para qué nos va a servir? Porque cuando nosotros impactamos directamente desde la masoterapia, nosotros impactamos lo que es el epimicio, el perimicio, los vasos sanguíneos y el endomicio. Y al impactar todo esto por generar una actividad mecánica de deformación, de relajación hacia el músculo, pues impactamos todo lo que es la fibra muscular, desde lo más pequeño a lo más grande. Y tenemos el tendón, que es la unión con el hueso. Recuerden, hay unos músculos que no se unen directamente con tendón, sino tienen una aponeurosis, es una unión directa, que eso ya es mucho más específico del tema. Pero a grandes rasgos, esto. Entonces, biomecánica del tejido muscular. Tenemos que los músculos se juntan a lo de los huesos generando palancas. Esto nosotros lo ponemos como biomecánica específica del cuerpo o biofísica también aplicada. Tenemos varios tipos de palancas, no voy a ahondar mucho en el tema, pero quiero que entiendan por medio de las imágenes que nosotros, el músculo al recogerse, dependiendo del lugar de donde se origina, donde se inserta, nos va a mover alguna parte del cuerpo, siempre. Entonces aquí vemos el ejemplo del bíceps, que el bíceps sale de la articulación glenohumeral, llega al radio y al contraerse sube el codo. La resistencia siempre va a ser la mano y el punto de apoyo es el codo o fúlcro, también se lo conoce. Tenemos el ejemplo del gastrocnemio o gemelo, que llega desde los cóndilos femorales hasta el calcáneo o el talón, y al contraerse lo que nos hace es levantar la punta del pie. El fulcro va a ser el tobillo y el abdomen. ¿Listo? Y está también el ejemplo de la cabeza. Entonces la cabeza, este músculo es el trapecio fibras superiores, donde al contraerse nos va a llevar la cabeza hacia arriba. ¿Listo? Aquí vemos más ejemplos. Este es un análisis biomecánico de la sentadilla. Un tipcito ahí al aire. La sentadilla se hace hasta los 90 grados de rodillas. De ahí en adelante ya es lesivo. Sobre todo si hay una sobrecarga, una carga excesiva en la parte de los hombros, ya sea posterior o anterior. Entonces ahí se ve cómo se hace el análisis, se sacan los grados, se saca todo para poder sacar la potencia que tiene el músculo. Aquí en la esquina superior tenemos el mismo ejemplo, pero con el peso muerto. Sabemos lo que es la resistencia, el apoyo y la potencia que está en el glúteo. Y aquí, ya muy específico, entonces está lo que es la actina y la miosina, las bandas Z, que esto ya es muy específico, pero lo que quiero que se lleven de acá es todo lo que impactamos solo con entre comillas, un masaje. No es solo mover y llegar y tocar al paciente, sino es el impacto que nosotros estamos teniendo en el tejido que estamos tocando y los beneficios que va a tener ese deportista después del masaje, o si es un masaje preventivo o todo el tratamiento que estemos nosotros realizando. Mecanismo de lesión del tejido muscular, el mismo del ligamentoso, solo que el tejido muscular es un poquito más flexible que el ligamento. El ligamento es un estabilizador estático, el músculo es un estabilizador dinámico. Esto quiere decir que el músculo nos estabiliza las articulaciones cuando estamos en movimiento. Algo aquí muy puntual, para que un ligamento se rompa es porque el músculo no pudo evitar esa torcedura o ese desplazamiento de la articulación. ¿Por qué? Porque nosotros no nos esguinzamos estando de pie, nosotros nos esguinzamos haciendo alguna actividad, generando movimiento. El primer estabilizador que nosotros tenemos es el músculo. Si el músculo no está lo suficientemente fuerte, lo suficientemente entrenado, el músculo no va a hacer nada para que esa articulación no se mueva excesivamente. Y si no hace nada, pues el ligamento, como no tiene la capacidad de contraerse, no tiene la capacidad de responder a eso, sino solo limitar lo más que se pueda, se rompe. Entonces, primer
aquí otro tip ahí fundamental para evitar lo que son las lesiones de ligamentos, tenemos que fortalecer los músculos. Ya vamos a ver más adelante, si tienen preguntas, cómo vamos a fortalecer eso. Mecanismo de lesión del tejido muscular, también es una fuerza tensil. ¿Qué quiere decir una fuerza tensil? Que jala, es tener un caucho, no jala el caucho, jala, jala, jala. En algún momento uno ya está jalando tanto que se rompe. Es exactamente igual. El tejido muscular tiene una característica muy importante, que al ser un tejido contráctil, en algunos casos, así no se haya roto, ellos tienen una contracción de protección o contracción protectiva. Entonces, ahí es cuando uno ve el músculo que está contracturado, que está el mico encaramado, es una contracción que bien sea, no es por una elongación excesiva, pero es un uso excesivo. ¿Por qué se dan esta fuerza de tensión para que se rompa el músculo? Se da por movimientos repetitivos, a repetición, así no sea con carga, es un movimiento repetitivo que el músculo está haciendo muchas veces, que no se le está dando los nutrientes, que no se le está dejando el tiempo de descanso, y sobre todo si es un músculo muy pequeño, no tiene la capacidad de mantener esa carga durante mucho tiempo y se puede romper y se puede inflamar, ¿sí? La segunda es por una carga excesiva. No tienen que ser muchas repeticiones, pero sí la suficiente carga para romper el músculo, que es lo que vemos cuando estamos en el gimnasio, están haciendo bíceps, ya están levantando tanto que el músculo no lo aguanta y ¡pum! Se rompe. Nada que hacer. Y la tercera ya es traumática. Ya hablamos de accidentes de tránsito, de accidentes laborales, donde el golpe es tan duro que, claro, amortigua todo el músculo, pero lo amortigua tanto que se rompe en sí. ¿Listo? Tenemos grados de ruptura muscular, sí, hay muchas clasificaciones a nivel deportivo y a nivel ortopédico. No ha habido una consolidación a nivel mundial, ni siquiera nacional, de qué escala tener. La más básica, la más fácil, la que normalmente todo el mundo conoce, la misma de los ligamentos, grado 1, grado 2, grado 3. Grado 1 es que se rompió del 5 al 25% de la fibra. Del grado 2 ya es el 50%, del grado 3 es ruptura total. ¿Qué inconveniente tiene esta clasificación? Que la única manera de saber qué tan comprometida está la fibra es con una resonancia magnética o con una ecografía, ¿sí? ¿Y qué más dificultades tiene? Que al momento que hay una ruptura, pues todo va a estar, como el músculo es muy vascularizado, pues va a haber un reguero de sangre por todo lado, internamente en el músculo. Entonces, si uno directamente ya pone la ecografía, ya pone la resonancia magnética, no se va a ver nada. Entonces, por eso toca esperar a que desinflame. ¿Cómo se desinflama? Con las ayudas que ya vamos a ver, que son muy parecidas a las del ligamento. Métodos diagnósticos de tejido muscular. También, ¿cómo podemos identificar esto? No siempre que hay una ruptura muscular hay morado. Aquí hay mucha gente que cree que me tironeó, me dolió, pero no me salió morado, no tuve desgarro. Hay unos casos donde esta ruptura del grado 1 es interna. O sea, el perinicio, aquí volvemos acá, el epinicio no se rompió, pero el endomicio sí. Entonces, no se confíen de esos tirones, de esas contracturas, porque puede ser un desgarro. ¿Listo? En algunos casos está la equimosis, que es el morado gigante. Es un morado muy grande, pues porque el músculo está muy vascularizado. Ahí sí, aquí sí se puede tener en cuenta que si entre más grande esté el morado, más grave va a ser, más fibras comprometió. Está la imagen de la mitad, señala que es un dolor, un tirón, un quemón, una punzada, una contractura. Uy, sentí que sonó algo. Uy, sentí que se me recogió algo. Eso puede ser un indicio de una ruptura muscular. ¿Sí? Normalmente, nosotros, pongamos un ejemplo en el deporte, está el maratonista, está próximo a hacer una maratón. Teniendo en cuenta que la maratón son 42 kilómetros, tiene que correr alrededor de 6 meses, una preparación óptima para esa maratón, mínimo 6 meses.
Entonces, durante esos 6 meses va a haber una sobrecarga. Si esas cargas no son direccionadas por un profesional, si se está tomando eso a la ligera, estoy seguro o que se va a lesionar durante la competencia o antes de la competencia va a haber un tipo de molestia que no lo va a dejar llegar al 100%. ¿Por qué? Porque para prepararse para esas distancias necesita correr durante mucho tiempo, correr muchos kilómetros y genera el efecto que les dije al inicio, que es una sobrecarga de movimientos a repetición, ¿sí? Otro ejemplo, está el pesista o en CrossFit. En CrossFit, las cargas del CrossFit son muy elevadas en algunos casos. Entonces, está la persona que está haciendo el levantamiento con 20 kilos y a la otra semana se levantó súper enérgico, súper fuerte y quiere levantar 40 y le da y ¡ta! Ahí se rompió, ¿sí? Que es lo mejor que le puede pasar, porque pueden haber otras cosas. Un signo clínico también es el signo del hachazo. Aquí podemos ver cuando hay una discontinuidad de la fibra, literalmente se ve así. Se ve una discontinuidad del tejido de manera externa, donde uno pasa la mano directamente y uno siente una hendidura y vuelve a continuar. Ahí también es un signo de desgarro del y ya está comprometido el epimicio. ¿Qué tan grande? Tocaría verlo, tocaría evaluarlo por medios diagnósticos. Entonces, para evitar todo esto, nosotros manejamos lo que es una descarga muscular dentro de la fisioterapia. Nosotros yo como fisioterapeuta deportivo manejo descargas musculares o descargas parciales. Estas descargas se hacen, 1, después del entreno, 2, después de la competencia, o 3, cuando ya hay una sobrecarga de entrenamiento. Entonces, un ejemplo, está el futbolista entrena lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, el sábado descansa, el domingo tiene partido y el lunes se supone que tiene que entrenar. Si el domingo tuvo partido, el lunes no puede entrenar físico. Ahí es donde entramos nosotros a hacer una descarga de la, valga la redundancia, de la carga que hubo en la competencia. ¿Cómo se hace esto? No se ha estipulado a nivel de literatura y a nivel de estudios de decir, vea, solo con hielo sirve, vea, solo con estiramiento sirve, vea, solo con haciendo ejercicio a baja intensidad sirve, vea, solo quedándose quieto sirve. No. Se hizo un estudio donde se deberían usar mínimo de 2 a 3 técnicas de esas que acabo de nombrar. Ejemplo, entonces nosotros tenemos el corredor, acaba de hacer la media maratón de Bogotá, la maratón de Barranquilla, la que sea. Eso normalmente es un domingo. El lunes se va a levantar una de dos. O si le fue muy bien, a seguir corriendo, que es un error. Si le fue muy mal, uno o se deprime, o también no, se sale loco y dice, no, tengo que seguir entrenando, no puedo parar. Error. El día posterior, las primeras 24 horas, el músculo sigue estando muy cargado. Recomendación. Entonces, hay varios tipos de recuperación. Aquí vemos en la esquina inferior la crioterapia. Lo mismo que vimos de hielo, pero aquí vamos a manejar exactamente igual. 7 minutos de hielo, 3 de descanso. Lo podemos combinar con masaje. ¿Qué tipo de masaje? Un tip. Ponen a congelar un vasito de icopor, lo ponen a la mitad o lleno y lo ponen a congelar. El otro día ya está congelado, le quitan un pedazo para que pues con su mano no puedan manipularlo más. Con los 2 hielos hacer los mismos movimientos que hacemos en masoterapia deportiva, los que hacemos con los nudillos, de la misma manera con el hielo. Entonces es un masaje vigoroso que le va a ayudar uno a bajar todos los líquidos que se soltaron durante la competencia, a aumentar la circulación y a relajar el músculo. Entonces, es una combinación de masaje o crioterapia. También combinarlo con estiramiento. ¿Qué tipo de estiramiento? Tiene que ser un estiramiento activo o pasivo. Lo importante es que sea de mínimo 20 segundos. ¿Por qué? El estiramiento antes de la competencia tiene que ser de 10 segundos para activar la fibra.
Si nos pasamos de los 10 segundos, pues la estamos relajando y no necesitamos la fibra relajada ni el músculo relajado para competir, lo necesitamos activado. Entonces, 10 segundos de estiramiento para activación y de 20 a 30 segundos post entrenamiento o post competencia para relajación. Entonces, la idea va así. Crioterapia con masaje, hacemos todas las técnicas, y a lo último, el estiramiento. Si quieren adicionar otro, hay una técnica que se llama Burger Allen, que son movimientos de los tobillos, de las rodillas, elevando los pies. Entonces hay una elevación o elevación de los brazos, si estamos hablando de un gimnasta, por ejemplo, un tenista, que hace la elevación por medio de la gravedad. La gravedad nos ayuda a bajar todos esos desechos y al generar el movimiento de las articulaciones hacia arriba, hacia abajo, en los tobillos arriba y abajo, esa contracción muscular leve nos va a ayudar aún más a literalmente a vaciar la cañería. Entonces tenemos esos cuatro elementos que son importantes para la recuperación muscular. Aparte de eso, pues ya en deportistas ya profesionales, pues el fisioterapeuta es el que hace la descarga muscular, que ya es mucho más específica con unas cargas progresivas. Hay unos ejercicios que también son de descarga, que eso ya es mucho más a profundidad. ¿Cómo evitar una lesión? Entonces, en resumidas cuentas, tenemos que el estiramiento activo antes de la actividad física, lo que les estaba explicando, 10 segunditos, un buen estiramiento. ¿Qué vamos a estirar? Si vamos a trotar, ¿para qué nos enfocamos en los brazos? ¿Sí? Si vamos a trotar, vamos a enfocarnos en el gemelo, en el cuádriceps, los isquiotibiales, el glúteo, los aductores, estar bien activado. ¿Sí? 10 segundos de activación. Bien, la técnica bien hecha, nada de hacer movimientos de pendulación, porque si el músculo está frío y le hacemos así, se rompe. ¿Listo? Entonces es un estiramiento de activación. Realizar un calentamiento específico de las estructuras que se van a necesitar. Lo mismo. De nada nos sirve calentar los brazos si vamos a correr. Entonces, si vamos a correr, vamos a generar un calentamiento. ¿Cómo es un calentamiento? Movilidad articular, si es un ejemplo, si mantenemos una velocidad y vamos a hacer velocidad, pues el calentamiento no va a ser hacer velocidad y hacer intensidad, sino va a ser mucho menor que eso. ¿Listo? Disminuir las retracciones musculares. ¿Qué son las retracciones musculares? Cuando el músculo está tan duro que el ejemplo mayor que tenemos todos es que no nos podemos tocar la punta de los pies sin flexionar las rodillas. Eso es un músculo retraído, porque nos impide realizar un movimiento y nos genera dolor. ¿Qué pasa con esto? Si tenemos estos músculos que no solo pasan en los isquiotibiales, sino a nivel general, esto nos quiere decir que el músculo no tiene la capacidad de deformarse y en cualquier estimulación tensil que nosotros le demos o de fuerza o algo, no va a tener la capacidad de estirarse lo más que se pueda y contraerse sin generar ningún daño. Entonces, también tenemos que disminuir las retracciones musculares. ¿Cómo se reducen estas retracciones? Estirando. ¿Cuánto? Todos los días. Nosotros tenemos unas capacidades físicas que son la velocidad, la agilidad, la propiocepción, la fuerza y la flexibilidad. La capacidad física que más rápido se pierde es la flexibilidad. Si ustedes ven a los animales, un gato se despierta y lo primero que hace es estirarse. Un perro se despierta y lo primero que hace es estirarse. Nosotros somos el único mamífero que al despertarse o al estar mucho tiempo en una posición no se estira. Entonces, eso nos permite contraer las retracciones musculares. Cuarto, no generar sobrecarga en tensión. ¿Qué es sobrecarga en tensión? La sobrecarga de cuántas veces se tensiona, se elonga ese músculo, ¿sí? Y qué capacidad puede tener el músculo. Si nosotros tenemos una retracción de isquiotibiales, pues no podemos hacer una técnica muy buena de peso muerto, por ejemplo. Si tenemos retracción del iliosoas, la técnica para nosotros hacer el hip thrust va a estar involucrada. Entonces, son unas modificaciones que tenemos que hacer, que es más importante estar saludable que levantar peso. No generar sobrecarga en trabajo. ¿Qué es trabajo? Es la unión de tiempo
y de tiempo de ejercicio más carga de ejercicio. Entonces, está el ejemplo que siempre les voy a poner, el CrossFit. El CrossFit tiene unos parámetros y una combinación de elementos que uno es una sobrecarga progresiva, en algunos casos excesiva. Dos, es un tiempo también prolongado, que mucha gente que practica CrossFit y que se mete a CrossFit nunca ha hecho nada en su vida. Entonces, ¿cómo podemos evitar esto? Dando a conocer que si la persona está recién llegada, si apenas se está involucrando en el ejercicio, pues no va a ser la rutina completa, van a haber unas modificaciones, a lo largo de la semana van a haber unas modificaciones, tiene que descansar más tiempo, los tiempos de descanso en el CrossFit son muy reducidos, entonces tampoco le va a servir, o una de dos, o sigue sus propias reglas, o ya maneja otro método. Estirar de forma pasiva después de terminar la actividad. Aquí venimos otra vez, el estiramiento debe ser de 20 a 30 minutos, que vamos a estirar, ahí sí tratemos de estirar todo el cuerpo, porque al generar nuestros movimientos de actividad, todo el cuerpo se calienta. Entonces aprovechemos que todos los músculos están dispuestos para aumentar nuestros rangos de movilidad, para estirar absolutamente todo. ¿Cuánto? De 20 a 30 segundos. ¿Cuántas repeticiones? Mínimo 3, si puede hacer 5, si puede hacer más, mucho mejor. ¿Listo? Y el 7, masaje deportivo antes y después de la actividad. Entonces, dentro del masaje deportivo hay unas técnicas precompetitivas y postcompetitivas. Las precompetitivas, y de igual manera que como nosotros estiramos y calentamos, también nos va a ayudar a aumentar la temperatura en ese músculo, a estimular ese músculo, a activar ese músculo de forma más rápida, ¿sí? Y el postcompetitivo, por otras técnicas ya específicas, nos va a permitir que ese músculo se relaje de una mejor forma, los desechos que haya generado, todos los radicales libres, todo lo que hay dentro del músculo, se evacúe de forma más rápida, se recupera más rápida y la inflamación no es tanta. ¿Por qué hablo de inflamación? Porque cada vez que nosotros hacemos ejercicio hay una inflamación. Y el postcompetitivo es para reducir esa inflamación. ¿Listo? ¿Listo? Esa fue la presentación. Recibo todas las preguntas que tengan. Genial, Jorge. Bueno, creo que hay unas que están ahí en el chat, El Jorge. chat, venga, voy a comenzar a ver de nuevo. Comienzo con John Leonardo Chávez. Antes de competir, se puede usar los estiramientos dinámicos o balísticos. Mi sugerencia es que no. ¿Qué es un estiramiento balístico o dinámico? Un estiramiento, qué pena lo voy a hacer aquí para que me entiendan. Entonces, estamos acá, estiramiento, que generamos un movimiento para tratar de alcanzar. No es indicado. Ese estiramiento solo está indicado para deportistas de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque el deportista de alto rendimiento, debido a su entrenamiento, ya tiene acostumbrado al músculo a soportar esas cargas. Nos va a pasar exactamente igual. Está en el músculo frío así. Lo vamos a estirar de una manera suave, tranquila, para que se pueda mover en la actividad. Si estando frío nosotros le hacemos esto, falla. O sea, es como coger una cuerda y cortarla. Entonces, esos estiramientos no están indicados. Personalmente yo no los indico a menos que sea un deportista de alto rendimiento. ¿Qué quiere decir alto rendimiento? Que lleva más de 10 años entrenando alrededor de 6 horas diarias. Entonces, ahí ya van identificando cómo es la cosa. John, ¿se puede hacer ejercicios de cadera? ¿Cómo así? No entendí. Por ejemplo, ejercicios de vallas, ejercicios de movilidad articular donde se haga flexión y extensión de cadera o aducción. ¿Pero para qué? ¿Para calentar? Sí, para antes de correr o antes de Sí, claro, entrenar. claro que sí.
nosotros en la cadena tenemos unos grados de libertad, que son los grados de libertad, los grados en que se mueve la articulación. La cadera hace flexión, extensión, abducción, que separa la pierna, aducción, que es juntarla, rotación interna y rotación externa. Son flexión, extensión, aducción, son 6 ejercicios que tienen, movimientos que tiene la cadera. Nosotros normalmente usamos 5. Los que menos se usan son los de las rotaciones, sobre todo la rotación externa y interna. Entonces, si vamos a generar una actividad física, sí es muy importante que nosotros generemos esos movimientos. 1, para evitar que se nos retraigan esos músculos, para evitar que haya lesiones a futuro. Y 2, porque al momento de hacer de hacer la carrera, de hacer la marcha, cualquier actividad física, literalmente le decimos al cerebro, oiga, vea, esto está, úselo. ¿Listo? Claudia tiene la mano levantada. Claudia, ok. Bueno, voy a seguir aquí, ya con los de la mano levantada ya sigo. ¿Qué tanto tiempo se debe estirar después de competir y con qué intensidad? Después de la competencia, 20 a 30 segundos. ¿Qué intensidad? Si pueden hacer 5 repeticiones por cada estiramiento, muchísimo mejor. ¿Listo? ¿Qué nombre recibe la lesión del músculo en tendón? No. En ligamento es esguince. ¿Sí? En músculo es desgarro. En tendón es o tendinitis. No, antes se le conocía como tendinitis, ahora se le conoce como tendinosis. O un desprendimiento del tendón, que también es otro mundo completamente diferente. John Leonardo, si los estiramientos son estáticos o asistidos. Si tienen quien le asista, quien tiene, espero que están compartiendo. ¿Alguien está compartiendo? No sé. Me distraigo, te voy a robar. Sí, dale, Jorge, por favor. Ya. Ya se los robé, sí. Sí. Listo. Entonces, si tienen quien se los asista y la persona sabe, es capacitada, háganlo. Pero si no tiene quien los asista, si por ejemplo está con un hermano que es ingeniero y pues de ingeniería a un cuerpo, puede haber muchas similitudes, pero también muchas diferencias. Entonces, es preferible hacerlo uno solo. Hay unos estiramientos, ustedes pueden buscar en internet. ¿Qué quiere decir estiramiento activo? Que uno lo hace uno mismo. Es decir, esto. Esto es autopasivo, porque uno se ayuda a elongar más el músculo, pero hacer esto es activo. Asistido es que alguien más, por ejemplo, que le levante la pierna, ¿sí? ¿Qué dificultades hay? Si la persona no es capacitada para hacer un estiramiento, puede hacer el movimiento mal, y tan mal que lo puede lesionar y le puede hacer doler. ¿Listo? ¿Cuánto tiempo debo esperar para estirar posterior a la competencia? Ejemplo, un maratón, evento de trail, entrenamiento de fuerza. Muy buena pregunta. Entre más cercano sea, o sea, es decir, yo termino termino la maratón, termino la actividad, termino el partido, termino la ruta ciclística, termino lo que sea. No vamos a tener cabeza para decir, uy, ya, venga, voy a estirar de una vez. No, o sea, nos recuperamos, nos reincorporamos, que no se demore más de 5 minutos, 10 minutos por mucho. ¿Por qué? Porque el cuerpo está totalmente óptimo y estimulado para generar un estiramiento. Entonces, si nosotros generamos ese estiramiento ya media hora, 1 hora después, pues el músculo ya no va a estar en las mismas condiciones. Sí, entonces tratamos de que sea 5 a 10 minutos, una buena recuperación, se va a recuperar mucho más rápido en algunos momentos. Por lo menos esas competencias de fondo normalmente no lo ponen a estirar en ese momento. ¿Por qué? Porque se tiene que regular el cuerpo. No es nada indicado yo recibir un maratonista y decirle, venga, acuéstese y yo le levanto las piernas. No, porque el corazón va a 1000, ta.
para que se vuelva a regular el corazón tiene que pasar 10 minutos. Entonces, en esos 10 minutos se toma agua, se reincorpora, sus ejercicios de movilidad, lo que quiera. Y después, sí, cuando ya está regulado, ahí sí puedo hacer el estiramiento. Y entrenamiento de fuerza. Aquí hay una controversia muy, muy, muy grande. Y es si estirar me daña la fuerza. Y no es así. Estirar ayuda a la fuerza. ¿Por qué? Porque al estirar el músculo, estamos permitiendo que la fibra tenga el mismo espacio para contraerse. O sea, para levantar más fuerza, para hacer más fuerza, levantar más peso. Y lo mismo, ejemplo, también están en un entreno de CrossFit, el entreno de CrossFit es de 45 a 1 hora. Apenas acabe 5 o 10 minuticos, tome agua, recupérese y estire. Recomendación por salud. Cuando hay una ruptura de fibras musculares y queda morado, grande, como dijiste, se coloca hielo o masajes. Recomendación, hielo. ¿Qué hace el hielo? Que se contraigan los vasos sanguíneos y no siga saliendo tanta sangre y que no sea tan escandaloso. Masaje siempre y cuando tenga la experticia. ¿Por qué? Porque una persona que no tenga la experticia, no tenga la capacidad de identificar pues, qué músculo es, cómo lo puedo movilizar. Si puedo hacer un mal movimiento, una mala movilización, puedo romperlo más de lo que está. ¿Sí? Mal, estirar. Si hay ese morado, ni se le ocurra estirar a menos de que sea por un profesional o que tenga una resonancia, una ecografía para saber qué músculo es y cómo está. ¿Listo? Tú dices, Liz, tú dices que debemos fortalecer los músculos para evitar lesiones. Entonces, ¿cómo podemos fortalecer el tendón de Aquiles para evitar una lesión? Buena pregunta. En las articulaciones, nosotros tenemos lo que les dije, estabilizadores dinámicos y estabilizadores estáticos. Los dinámicos, en el tobillo, el principal estabilizador es el gastrocnemio o el gemelo, ¿sí? Después sigue el tibial anterior. Entonces, estos dos músculos, ¿cómo se fortalecen? Ustedes llegan a un gimnasio y los van a poner a caminar, a subir y bajar punta de pies, subir y bajar punta de pies. Yo, como fisioterapeuta, fortalezco el gastrocnemio caminando en punta de pies, 20 caminatas en punta de pies, 20 caminatas en talones, ¿sí? Hacer equilibrio en un pie, en piso, comenzar a hacer equilibrio, mirar sin poner el pie en el piso del otro pie, ir a tocar el piso y volver, ir a tocar el piso y volver. Y eso fortalece mucho la articulación tanto del pie como de la rodilla, ¿sí? Tengo entendido que no es apto hacer el estiramiento antes de calentar los músculos. Exactamente, o sea, estamos hablando de un estiramiento de activación. Lo que no está indicado es estirar mucho antes de calentar. Entonces nosotros realizamos un estiramiento de activación, movilidad articular y calentamos. ¿Listo? O también si quieren calentar y después hacer el estiramiento, siempre y cuando sea de activación, no hay ningún problema. Cuando uno trota o corre, le traquea la rodilla o la cadera, pero no tiene ningún dolor, ¿cómo se puede fortalecer esa parte? Eso no se fortalece. Esos traqueos se llaman crepitaciones o lo que se conoce como sacar yucas. ¿Qué sucede con esto? No hay una buena lubricación de la articulación, o algunas personas generamos, me incluyo, generamos ese sonido. En mi caso, apenas me levanto, salen las yucas. Si ese sonido es recurrente durante la actividad física o durante la trotada, ya hay algo de base ahí que hay que revisar. ¿Cómo se revisa? Con una resonancia magnética para saber cómo están las articulaciones. Se hacen unas pruebas de rodilla para saber qué tan estable está la rodilla, porque esos movimientos no son normales, ¿sí? ¿Y cómo se fortalecen? Primero, tocaría tener un diagnóstico. ¿Puedes explicar esos procesos de Peace and Love, RICE y demás protocolos que existen bajo el indicador? Entonces, el protocolo RICE son unas siglas
¿Qué significan esas siglas? Entonces es hielo, reposo, en algunos casos inmovilización y elevación. Y es lo mismo que les explica lo último, es tratar de combinar todas las técnicas. O sea, no se queden solo con que no solo le voy a poner hielo, solo voy a hacer hielo, solo voy a estirar. No, traten de combinar, porque en la combinación de esas cosas está el punto. Listo. Lo que llamamos espasmos musculares, ¿cómo se trata mejor? El espasmo muscular es una contracción del músculo por un estímulo nocivo. ¿Qué estímulo puede ser? Una mala posición, movimientos a repetición o una mala fuerza. ¿Sí? Eso es una reacción protectiva del músculo. ¿Cómo se puede tratar este? Masaje al 100%. Esto sí, masaje y estiramiento es el agua bendita para las contracturas musculares. Para los espasmos, contractura y espasmo es lo mismo. Entonces, ahí ya las técnicas que ya hemos visto con Guillermo nos van a ayudar muchísimo. Unas técnicas profundas, unas técnicas en algunos casos vigorosas, dependiendo de dónde esté la contractura. Porque profesional en fisio realiza frío y calor ante una inflamación, aclara en sus explicaciones. Lo que pasa es que mucho tiempo atrás se conocía como los baños de contraste, que es se conoce como baños de contraste o efecto bombeo. ¿Qué es el efecto bombeo? Aprieto con hielo, suelto con calor. Aprieto con hielo, suelto con calor. Pero nosotros no nos garantiza que cuando apriete, absorba. Entonces es como tener un balde, abro la llave, cierro la llave. Abro la llave, cierro la llave. A mí no me garantiza que yo bote el agua. Es exactamente igual. Entonces es mejor cerrar la llave con el hielo. Es exactamente igual. ¿Por qué algunos lo usan? A mi concepto, ni siquiera deberían usar corriente ni muchas otras cosas que hacen en las IPS. Pues ya es un concepto ya muy personal. Entiendo porque yo también estuve en una IPS y hay muchos pacientes que llegan con muchas patologías y no hay tiempo y toca evolucionar y todo, y que no alcanza el tiempo para hacer una buena rehabilitación. Entonces ya también es una razón. O sea, yo prefiero tener el paciente, hacerle hacerle un contraste y quitarle el dolor, sin importar si lo sane totalmente, pero pues le ayuden a. Porque Diana, Jorge, ¿cómo distingues entre un espasmo o una contractura muscular? Es exactamente igual. Son sinónimos. Se nos enreden. Listo. María Hernández, ¿qué tan recomendable es mantener la presión en el área afectada a pocos minutos de haber pasado, por ejemplo, una banda o algo similar? Pero, ¿qué haya pasado? ¿Qué? Hola, buenas noches. Buenas noches. Digamos que el tobillo o que es como las lesiones más comunes, digamos que está en un grado 1, ¿cierto? Hipotéticamente, o grado 2. Sí, normalmente, en algunos casos ponen la inflamación y ponen el vendaje un poco apretado para hacer un efecto constrictor, pero uno suelta el vendaje y eso sale. Preferible sin vendaje y hielo, porque el hielo es un efecto más fisiológico que mecánico. ¿Qué quiere decir fisiológico? Que es un efecto más hacia lo funcional de dentro que hacia solo apretar y ya. Es igual, o sea, nosotros tenemos una cortada y nos apretamos, pero nos soltamos y sigue saliendo la sangre, a menos que ya haya una coagulación. Después de una lesión, se recomienda mantener elevada la pierna y parte afectada. Es lo más probable, sí, es lo más recomendable. Después de una cirugía de rodillas, después de una cirugía de todo, elevación y movilidad. Elevación y movilidad. La elevación nos ayuda a la gravedad de la movilidad por medio de la contracción de los músculos, también nos ayuda a desinflamar todo. ¿Cuándo se genera un espasmo muscular? ¿Se puede aplicar calor? Sí, es muy buena pregunta, no la toqué. El espasmo muscular es el músculo literalmente duro. El mismo efecto que nosotros estamos buscando con las lesiones. Si está duro,
pues vamos a ablandarlo con calor, se le pone calor, ahí se le hace el masaje, se puede hacer masaje deportivo, masaje terapéutico, y va a bajar el espasmo. Y frío, sí, ahí sí yo no recomiendo frío, pues porque el músculo está tensionado. ¿Para qué ponerle más frío? Para que se tensione más. ¿Listo? Hay unas manos levantadas, Jorge. Sí, ya. Termino esta y ya comienzo con lo de las manitas. La última es hacer qué diferencia hay entre un masaje deportivo y un masaje descontracturante. El masaje deportivo, tenemos al experto aquí que es Guillermo. Entonces, voy a responder las mismas preguntas y ya Guille se encarga de esa. Gloria Janet Beltrán Castro tiene la mano levantada, que es la primera que lo ha levantado. Sí, buenas noches, ¿cómo están? Mi pregunta es lo siguiente, es que tengo una persona que, bueno, se lesiona la cadera, era tenista. El asunto es que ella le colocan unos tornillos para que se parte el fémur, parte de su pierna. Esa persona, con el tiempo, se le puede hacer masaje y puede volver a hacer un calentamiento. No sé si así eso es efectivo al tema. Bueno, aquí es donde uno saca una bolita de cristal, uno tiene que saber qué tipo de lesión tuvo, qué tipo de cirugía tuvo, por qué se le generó la lesión, cómo le quedaron los tornillos, si es que todavía los tiene, y dependiendo de eso, ya con las imágenes que uno tenga, uno ya puede decidir si, bueno, ya lo ideal para una persona así es que pueda volver a sus actividades normales. A largo plazo, sí, pero esa es la meta. Entonces, que se pueda calentar, obvio, todo el mundo tiene que calentar y todo el mundo va a poder calentar. Es más, yo tengo un paciente recién trasplantado de corazón por cirugía de corazón abierto, y lo primero que hago es calentarlo, porque no puedo llegar a moverlo como loco. Es lo mismo. ¿Listo? Listo, perfecto, muchas gracias. Listo. Luis Beltrán. Sí, gracias, muy buenas noches. La pregunta es ¿cuál es el tratamiento para la inflamación del piramidal? La inflamación piramidal se puede hacer un impacto a nivel de masaje, que Guille también lo voy a dejar para que también introduzca el tema. Y 2, por estiramiento. Resulta que el piramidal es un músculo de rotación externa de cadera. ¿Sí? Entonces, al generar una rotación interna, estiramos el músculo. Entonces, si combinamos un estiramiento de ese músculo más un masaje desinflamatorio, ideal. ¿Listo? ¿Hay alguna mano levantadita o ya para que hable Guillermo sobre los dos temitas? No veo manos. Ah, bueno, una persona. No, Guille, de una vez con eso no se nos va la paloma. La pregunta es, ¿cuándo se genera qué diferencia hay entre un masaje deportivo y un masaje descontracturante? Ok, listo, muchachos. Bueno, recuerda que el masaje deportivo va enfocado a una persona que realiza una actividad física, pues donde hay un impacto de carga muscular. Y el masaje que hacemos es para relajar la musculatura. Cuando hay una contractura muscular, pues vamos a un masaje, como su palabra lo dice, descontracturante, un masaje más profundo, ¿okay? Donde se hace una buena presión. Más sin embargo, puedes combinar las técnicas del masaje deportivo para quitar una contractura fuerte. O sea, el masaje descontracturante se conoce por hacer una compresión fuerte sobre el músculo. En el masaje deportivo hacemos varias técnicas repetitivas para evitar esa compresión isquémica que sí ayuda, muchachos, claro que ayuda. El masaje descontracturante es un masaje profundo, ¿okay? Donde vamos a la parte más profunda del músculo y para impactar con más fuerza. Y el masaje deportivo tiene el mismo objetivo, pero con la combinación de varias técnicas para que no sea tan lesivo, no sea tan doloroso. Pero básicamente podemos trabajarlo de la misma manera. Y la otra pregunta, Guille, lo de a nivel del músculo piramidal, ¿qué técnicas se pueden utilizar de parte de masaje? Ok, bueno, sí, puedes hacer tus técnicas de amasamiento. Recuérdense que el amasamiento es el que ayuda a liberar ese ácido lactoso y además que el amasamiento se hace de forma transversa. ¿Okay? Eso nos va a ayudar a relajar el músculo. O sea, vamos a hacer la alineación de la fibra muscular y hay una técnica compresiva también
para comprimir ese músculo piramidal, que es una compresión isquémica que hacemos con el codo, no sé si lo recuerdan en la clase, hacemos esa descompresión glútea, ¿okay? Y ahí podemos trabajar el músculo piramidal. ¿Okay? Obviamente también con el frío vamos a ayudar a aliviar el dolor, pero lo pueden hacer técnicas de amasamiento, drenaje dígito pulgar, el madero ayuda muchísimo para relajar esa compresión del músculo piramidal. Puedes desinflamarlo con hielo también. Bueno, gracias. Entonces seguimos con una persona con artrosis de cadera, ¿se le puede realizar masaje? Claro que sí, es un método analgésico muy, muy, muy bueno. Ten en cuenta que la artrosis no se va a curar, ¿no? Yo a las personas con artrosis les recomiendo colágeno, lo que les dije al principio, el colágeno no es para las arrugas, el colágeno es para las articulaciones. Colágeno hidrolizado, porque hidrolizado lo absorbe más rápido el cuerpo. Si lo puede tomar, son unos sobrecitos de colágeno, lo consiguen en tiendas naturistas. Son unos sobrecitos de colágeno, si lo pueden consumir con jugos de frutas cítricos, lo absorbe mucho más rápido el cuerpo. Todos los días va a disminuir mucho el dolor de las articulaciones y lo combinamos con masaje. Obviamente no va a ser un masaje deportivo vigoroso, sino un masaje de relajación, un masaje que literalmente relaje las articulaciones, va a mejorar muchísimo más el paciente. Es recomendable realizar masaje deportivo a un paciente oncológico que físicamente es activo. Depende. Ojo, porque el masaje también activa las funciones del cuerpo. Y si, por ejemplo, tenemos un tumor en mama, un cáncer de mama, pues no le vamos a hacer un masaje muy vigoroso, un masaje que estimule esas células y todo lo que se está funcionando ahí, porque pues estamos haciendo es un daño. Entonces, tener mucho cuidado con paciente oncológico, lo trata el oncólogo y el experto. No se metan en eso. Aquí nosotros estamos masaje deportivo para deportistas y para personas, entre comillas, sanas que no tengan una patología así muy, muy delicada. Ya cuando se habla de paciente de cáncer y de esas cosas ya son mucho más de cuidado. ¿Listo? ¿Qué se recomienda para el manejo del túnel del carpo? Estirar. No hay nada que hacer. Estirar por cadenas musculares, ya les voy a decir cómo, y quitar el pad mouse, la almohadillita. Esa almohadillita lo que menos hace es prevenir, aumenta. ¿Por qué? El túnel del carpo es una patología donde aumenta la tensión en esta zona. Y si aumenta por la movilidad de los dedos, ahora imagínense apretándola 8 horas diarias. Entonces, quiten el pad mouse y estirar. ¿De qué manera vamos a estirar los músculos flexores? 20 segundos, 10 repeticiones todos los días. Si se puede contra la pared, mejor. ¿Va a doler al principio? Sí, lo siento, pero va a soltar eso. En una fascitis plantar, ¿cuál sería el mejor tratamiento en la etapa aguda? Masaje descontracturante muy profundo, con estiramiento. Es decir, aquí voy a hacer una maroma, me perdonará, pero pues esto es salud. Acá, estiramiento total de los dedos y presión directa. ¿En qué movimiento? Transverso. Manteniendo el estiramiento. ¿Va a doler? Sí, pero va a soltar la fascia. Va a ayudar a ese proceso desinflamatorio. Y si pueden dejar de hacer actividad física los primeros 3 días para que ayudara a desinflamar. Recomendable mezclar masajes además de técnicas de aplicación de complejo B. El masaje yo lo recomiendo. El complejo B lo dejo para los esteticistas. Yo no tengo una postura bastante sesgada frente a cualquier intervención quirúrgica y o plástica y o estética. Entonces, no tengo el conocimiento suficiente para decir. Como complejo B lo conozco a nivel muscular, donde sí puede ayudar a unos procesos de rehabilitación. En deporte no lo manejamos, por algo será. Solo les digo ahí. Alguien tenía la mano levantada ahorita. Sí, no, Liz, creo. Luis o Liz. Sí, yo. Sí, yo. Liz. Cuéntame. Yo, Jorge, es que bueno, me quedó una duda en la respuesta que tú me diste, o sea, ¿qué medio puedo manejar para una persona que sufre de túnel carpiano o tendinitis
se podría llamar así, No, pero es que esta persona, ¿no? Es diferente. es diferente, sí, señora. Es diferente. Pero es que esta persona no trabaja con mouse ni con teclado. Esta persona, yo creería, por el análisis que he hecho, es por el uso de la moto, o también puede ser, es una persona que trabaja como pintor, Ahí lijando está, carros. ahí Entonces está. puede ser el manejo de la lija en el trabajo manual. ¿Puede ser? Entonces, principalmente, diferenciar túnel del carpo es la inflamación del túnel donde pasa el nervio mediano en la muñeca. Sí. ¿Por qué se puede llegar a inflamar? Porque los tendones se inflaman. Entonces, la tendinitis es el principal componente del túnel del carpo. Primero tiene tendinitis, después genera túnel del carpo. Listo. Sí. Partiendo de ese punto, ¿por qué se genera esto? Por movimientos a repetición, por cargas excesivas y por la combinación de las dos. Una lija de carro no es liviana. ¿Y cuántas veces lo hacen? Entonces, el movimiento de apretar por tanto tiempo específico, más encima soportar vibraciones y más encima el peso de la máquina, nos va a generar todo esto. Porque, ¿cómo se puede ayudar al paciente? Como es una inflamación y ya desde hace mucho tiempo, si le ponemos calor, obviamente va a relajar, ¿sí? Pero si le ponemos calor después de que haya trabajado, donde el músculo está caliente, ¿para qué más calor? Porque lo vamos a inflamar Claro. más. Sí. ¿Sí? Mi recomendación para mis pacientes con túnel del carpo es un estiramiento específico. Es muy, muy, muy fácil. Voy a ponerlo acá. Para que me miren esto. Entonces, mano hacia arriba, bien puesta, la palma bien puesta. Al tratar de que sea a la altura del hombro, normalmente no va a alcanzar, va a comenzar desde más abajo porque le va a doler mucho. Palma bien puesta a la altura del hombro, las dos, tenemos dos manos y trabajamos siempre con las dos manos, así la otra no haya comenzado a doler, lo más probable es que comience a doler. Las dos manos bien puestas, espalda recta y contamos hasta 20. Y entre más arriba esté la mano, más dificultad va a tener. ¿Cuántas veces al día? 2 a 3 veces al día, 10 repeticiones, 20 segundos. Listo, perfecto. Bien, muchas gracias, Jorge. No, con muchísimo gusto. Vale. Me gustaría que pudiera ampliar sobre la explicación del complejo en deportistas. Quedo corto, no me atrevo a generar. O sea, yo hablo de lo que he manejado, de lo que sé, entonces el complejo Bellana. Yo personalmente no lo he usado. Hay muchas personas que, sobre todo el mundo de la estética, lo usan mucho. Lo importante es que no se queden con... Averigüen. Yo personalmente no lo sé. ¿Alguien levantó la mano? ¿Alguien había levantado la mano? Sí, Angélica Plata, vi por ahí. Sí, Angélica. Sí, Angélica. Buenas noches. Buenas. Quería preguntar, cuando se hace mucho ejercicio de bíceps, tríceps, hay un momento en que queda como un dolor en la parte del codo. Quería saber como cuál podría ser el origen. Cuando nosotros hacemos ejercicios de bíceps, siempre vamos a tener un agarre, ¿sí? Cuando hacemos el tríceps, hacemos agarre, extensión y contracción de los músculos que están encima de donde salen los pelos del antebrazo, ¿sí? Cuando el bíceps es todo lo contrario. Agarramos, pero fortalecemos son los músculos de la parte interna del brazo. Resulta que en estas zonas, epicóndilo interno o epicóndilo medial y epicóndilo lateral, es donde se originan todos estos músculos. Entonces, nosotros al hacer esto en bíceps, estamos generando una tensión mecánica acá. Y si la persona no está llevando un proceso, una progresión en las cargas, normalmente es por eso. Nosotros cuando progresamos en la carga, es decir, un ejemplo, estamos levantando 10 kilos. Esos 10 kilos
nosotros no los podemos cambiar a las 8 días. A los 8 días levantar 15, hágalo. Lo va a levantar, estoy seguro. Pero que le va a traer problemas de salud, le va a traer problemas de salud. Nosotros hacemos una sobrecarga progresiva. Entonces, un ejemplo, eso ya es algo muy específico, pero lo voy a hacer a grandes rasgos. Tenemos 10 kilos, lo manejamos esos 10 kilos durante un mes, entre comillas, puede tratar menos, pues ya depende del deportista, todo. Lo manejamos durante un mes, más bien trabajamos la técnica, los tipos de contracción. Cuando ya tenga todo esto listo, pasamos no a 15 kilos, sino a 12, 12,5. Es una sobrecarga progresiva mucho más controlada, ¿sí? Y para evitar eso, que nosotros cuando fortalecemos, no solo fortalecemos los músculos, también estamos estimulando las articulaciones, a lo que les expliqué del colágeno, donde están los ligamentos, donde están esas zonas que soportan la carga. Entonces, nosotros no solo movemos músculos, no solo movemos peso, sino también durante ese tiempo, ese periodo de adaptación, adaptamos al cuerpo a soportar esa carga para, una vez esté adaptada, subir un poquito, ¿listo? Después de hacer muchos masajes al día, después se puede introducir las manos en una cubeta de agua con hielo. ¡No! Está el dicho popular, mijo, después de jugar fútbol no meta la cara a la nevera, porque se tuerce. Es verídico. Usted tiene las manos cargadas, calientes, porque cuando uno hace masaje, uno hasta suda. Tiene las manos calientes. Es como decirle a un maratonista, venga, meta la cara a la nevera. O sea, no, porque es un cambio térmico durísimo. Nosotros, los músculos de las manos son muy delicados, los nervios de las manos son muy delicados. Ese cambio de temperatura, ese cambio de contraste, por eso las personas, las personas que hacen oficios de planchar, cocinar y después saque algo de la nevera, tampoco. Esos cambios de temperatura son muy dañinos, muy dañinos. Uno es muy sensible al cambio de temperatura. Entonces, ojo con eso. Si está muy cansado, llega, venga, hoy me fue muy bien, hice 5 masajes en el día, pero tengo las manos temblando, estire. Ya, estire. ¿Qué va a estirar? Lo mismo del túnel del carpo, 10 repeticiones, 20 segundos y ya. No se haga esos cambios ahí, sobre todo en las manos que son tan delicadas. ¿Cuál es el efecto para aplicar corriente en el músculo y que se puede usar como tratamiento? Corriente. Hay muchos tipos de corrientes, hay galvánica, hay TENS, hay EMS. Normalmente la más común es el TENS. ¿Y qué hace el TENS? El TENS hace un efecto analgésico por medio de la compuerta. Bueno, es algo, el dolor lo da el nervio y lo que hace el TENS es bloquear esa puerta de dolor para que no nos sienta dolor. El TENS no sana, el TENS no cura, el TENS solo quita el dolor. ¿Sí? El efecto para aplicar corriente, sí. Entonces se puede poner, yo personalmente yo no lo hago, pero sí la literatura lo avala, lo sustenta, que disminuye el calor, que disminuye el dolor, sí, pero pues de nada sirve disminuir el dolor si no vamos a hacer un tratamiento consciente con ejercicio terapéutico, con masaje terapéutico, con masaje deportivo. Entonces ya no, yo los llamo el TENS, las corrientes y todos los efectos de los térmicos, yo los llamo métodos complementarios. Eso no es terapia, no es fisioterapia, no es rehabilitación. Cuando hablas de cargas progresivas, en este caso, el trabajo de fuerza para un corredor no sería más recomendable que iniciar con el trabajo de autocargas de propio peso. Exacto. Para corredor y para cualquier persona. Todo el mundo, antes de levantar una pesa, debería controlar su propio cuerpo. Eso se hace en calistenia. Pero y está, el mundo es así. Hay personas que ni siquiera pueden hacer una flexión de pecho, ni siquiera pueden hacer una dominada y que van al gimnasio y quieren levantar 20 kilos. Mano, si usted no puede con su cuerpo todavía, ¿a qué le mete peso? ¿Sí? Entonces, desde la rehabilitación, desde la preparación física, es más, desde el alto rendimiento les digo, a menos que sean levantadores de pesas, a menos que sea deportes así, potencia, no usamos mucha carga. Son muy específicos los ejercicios, muy técnicos, y usted ven a los deportistas, son muy marcados, con muy buena musculatura. Entonces,
es comenzar a controlar el cuerpo de uno para poder mover otros cuerpos. ¿Qué tipo de aceite se recomienda para realizar masaje deportivo? Cualquiera, siempre y cuando no les hagan daño a ustedes como irriten la piel, como al paciente. Y normalmente nosotros utilizamos, con Guillermo llegamos como a la conclusión de usar el Johnson's, que casi no conozco a la primera persona que sea alérgica, porque pues es para bebés. En los talleres que han hecho presenciales está la crema para bebés tampoco. Entonces, es normal. Hay unos aceites que vienen con componentes de CBD y extracto de coca. Personalmente los he usado, son muy buenos. Los invito a ver estudios donde avalan el uso de CBD, que los traen de la mata de marihuana, y de la coca como efecto analgésico. Es una cosa absurda. También como tip les dejo, nosotros como el cuerpo nuestro humano tiene un receptor específico para el CBD. Por eso lo absorbemos también. Para una boxeadora es bueno el hielo. Bueno, 5 minuticos, 3 preguntas y acabamos. Para una mujer boxeadora, ¿es bueno el hielo para las manos después de entrenamiento o una pelea? Para las manos no. Yo no le pondría para las manos, yo le pondría para el antebrazo, yo le pondría en el bíceps, en el tríceps, en la espalda y en los hombros, en el trapecio. La postura del boxeador, ya sea olímpico o no olímpico, siempre va a estar así, cubriendo, hombros hacia arriba, los trapecios. Uno los tienen gigantes y dos, va a generar mucha carga. Ellos están así 5 minutos lanzando, ta, ta, ta. Y llegan a la esquina y ¡oh! ¿Por qué? Pues porque esa carga es mucha. Yo le pondría el hielo en la espalda más que en las manos. En las manos además están vendadas, hay más calor de lo normal. Entonces yo lo mantendría ahí. La última, ¿qué tanto recomiendas el uso de foam roller posterior al entrenamiento y realizar recuperación en cuánto tiempo usar? El foam roller es un método bueno, siempre y cuando se sepa usar bien. Lo que hace el foam roller es casi un masaje, pero lo hace el foam roller. Si tienen el masoterapeuta deportivo, háganlo porque él sabe más. El foam roller tiene una desventaja que es con los movimientos que uno tiene que hacer, que uno tras de que ya está cansado, irse a trepar en un foam roller, a seguir moviéndose, venga, te lo regalo mejor. Entonces, sirve, en algunos casos sirve. Nombre de aceites con CBD o coca, por favor, no, ahí sí ya son unas fábricas muy específicas, ya toca ver, hay unos que venden hasta en los puentes de Transmilenio, tiendas naturistas, entonces siempre y cuando tenga CBD, yo recomiendo mucho el CBD. Después del masaje deportivo, ¿se puede aplicar kinesio tape? Sí, claro, dependiendo el objetivo del kinesio. Y sobre todo, pues, limpiar bien la zona para que el kinesio pegue, porque si no, eso no pega. Para toda persona que apenas inicia el gimnasio en un deporte, debería enfocar los músculos estabilizadores antes de los movilizadores. Sí, siempre y cuando uno comience, lo que yo siempre recomiendo es calistenia, con cargas progresivas. Obviamente no todo el mundo puede hacer una flexión de pechos, no todo el mundo puede hacer un fondo, no todo el mundo puede hacer una sentadilla bien hecha. Pero entonces enfocarse mucho más en la técnica, métanse en la cabeza que vale más hacerlo bien que hacer mucho. No importa la cantidad, es la calidad del ejercicio. Mire, tengo quien los hace. Bueno, ahí están. Bueno, Jorge, creo que ya. Listo. Acabamos. Muchísimas gracias para todos. Espero que todo les haya quedado muy claro, que normalmente estos espacios lo que se busca es generar más dudas que certezas. Cada vez salen más preguntas, cada vez que uno entiende más algo y entiende cómo funciona algo, salen muchas más preguntas y esa es la idea. Aquí yo no vengo a solucionarles la vida, sino a generar como conciencia de lo que se está haciendo y cómo se está haciendo. Y si se está haciendo bien. No tengo la última palabra, no soy el que se la sabe todas. Pueden rectificar toda esta información en la literatura. Ahí en las diapositivas estaban las bibliografías. Hay una bibliografía la principal, Fisiología del Ejercicio de López Chicharro. Es el gold estándar. En biomecánica es Kapanji. En valoración es Daniels. Entonces, ahí está la literatura. Siempre interésense más porque
en este ámbito, lo que se investigó hace 5 años, ya ahorita es obsoleto. Sí. Entonces, todos los días toca estar, sí, que lo último que salió, que lo último que se investigó, y además en este boom después de la pandemia, salió un boom del ejercicio, todo el mundo está investigando en ejercicio, todo el mundo está haciendo ejercicio, entonces todo el mundo, todos los días hay información nueva. Hay que estar muy bien informados. Ismael, cuénteme. Bueno, levantó la mano, pero creo que no era. Bueno, muchísimas gracias para todos. Entonces ya los dejo Gracias a usted, muy amable. con Guillermo y Omar. Listo, Jorge, no, muchísimas gracias nuevamente por la intervención. Gracias por este espacio, Jorge. Y bueno, muchachos, estar pendientes para futuras clases. Saben de que con nosotros pueden contar para que se sigan formando, se sigan capacitando y bueno, estar atento en los grupos, muchachos. Listo, bueno muchachos, de mi parte muchísimas gracias. Jorge, súper agradecido, excelente clase, me encantó muchísimo. Obviamente muchachos, las últimas palabras de Jorge, como dijimos, después de la pandemia se disparó la actividad deportiva, eso es signo positivo para nosotros. Estamos en un mercado muy productivo, muchachos, aprovechenlo, porque es una situación que nos genera a nosotros una muy buena economía. Así que bueno, próximamente nosotros, bueno, finales de año, vamos a hacer un solo grupo porque sabemos que hay personas que están conectadas acá y por ahí surgió una pregunta, pueden comercializar entre ustedes mismos, ayudarse entre todos. Entonces no sé, Omar, si de repente o si ustedes quieren, hacemos un solo grupo donde estén todas las ciudades, porque obviamente están por grupo, por ciudades, pero vamos a dar la oportunidad de que estén todos juntos para que puedan interactuar entre ustedes, muchachos, se colaboren, se pregunten. Así que bueno, eso lo vamos a estar tomando como medida entre Omar y yo. Vamos a tomar esa decisión próximamente. Entonces, bueno, muchachos, una vez más, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Vale, No, muchas muchachos. gracias a usted, muy amable, feliz noche. Una feliz noche, cuídense. Feliz noche para todos. Saludos, muchachos. Luego, feliz noche. Vale, gracias.